Hola, hola, bienvenidos a todos a Sentir para Entender. Bueno, pues una semana más y la verdad es que ya me siento muy, como agarrando ritmo. Entonces, bueno, pues bienvenidos a todos. Espero que todos estén muy bien cuando quiera que nos vean y nos escuchen. Eh, bueno, pues el día de hoy, Fer, vamos a hablar de un tema que creo que a mí, más bien, ¿cómo lo diré? Creo que sigue siendo un tema que en mi vida personal todavía ando ahí medio trabajando Ujú. o conectando con él, ¿no? Ok. Entonces, bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de la vulnerabilidad, cómo esto, bueno, ¿qué es, no? Me gustaría como aterrizarlo, eh, cómo conectamos con él justo, ¿no? Que creo que es de lo que a mí me toca aprender. Y bueno, pues irlo como descifrando como siempre, ¿no? Y bueno, pues que ustedes nos acompañen desde ahí donde nos ven, que nos sigan escribiendo, porque para nosotros es súper importante saber cómo ustedes lo viven. Acuérdense que aprendemos de ustedes también y de hablar, que es la mejor terapia de todas. Entonces, bueno, pues me gustaría ir empezando, Fer, con qué es la vulnerabilidad, o sea, qué es para ti, ¿no? ¿Qué es para mí? Que a lo mejor no tenemos esta verdad absoluta, pero la podemos ir construyendo juntas. Gracias, Jos. Bienvenidos a todos. Pues para mí la vulnerabilidad creo que es un factor de estímulos en el que no precisamente te sientes como segura ante una situación, sino más bien llegas a sentirte incluso incompetente, ventilada, hablando como desde mi experiencia, Uh-huh. en crisis, eh, también insegura, y va mucho de la mano, creo que de las experiencias de vida que tengas. O, por ejemplo, en un ambiente laboral, también puedes llegar a sentir esta vulnerabilidad. Yo, el ejemplo más próximo que te voy a poner o que voy a compartirles, pues una vez más es el tema de la muerte de mi esposo, que creo que ha sido en estos 34 años que tengo, eh, el momento en el que me he sentido más vulnerable o más vulnerada por un hecho, ¿no? En este caso, pues la muerte de alguien viene a mover, de alguien cercano, viene a mover mi estabilidad eh, cotidiana, y entonces, al faltar ciertos elementos importantes, pues es como incluso quitar como esta protección que yo Uh-huh. sentía en algún momento, y es algo que he tenido que ir trabajando en terapia, que ir desgastando el discurso, le llamo yo, como para ir viendo por qué me siento vulnerable, ¿no? Creo que también tiene mucho que ver con el tema de autoestima, y tiene mucho que ver también con cómo afrontes el sentirte así. Uh-huh. Así es como yo lo he vivido. Eh, por momentos me he sentido muy vulnerable por la falta de mi esposo, pero ahora que han pasado 2 años y meses, también me doy cuenta que esa vulnerabilidad de la pérdida me dio mucha fortaleza, me dio mucha resiliencia. Eh, el caos o la crisis, como lo hablamos en el primer episodio, es también como esta oportunidad de crecer a partir de un evento. Uh-huh. Entonces me parece que la vulnerabilidad, o sea, como definición, no la tengo en este momento, yo así la percibo. Sí, más bien como la vivimos. Exacto, Uh-huh. así es como la he vivido, y entonces la vulnerabilidad me ha dado también la posibilidad de observarme a mí desde lo vulnerable, pero también desde la fortaleza, que ha Wow. sido como ese camino que he podido construir yo de la mano de pues las redes de apoyo, el terapeuta, etcétera. Yo así es como creo que la vivo hoy. Me encanta cómo lo dices, o sea, cómo somos de distintos, porque ahorita que yo les cuente un poquito yo cómo vivo la vulnerabilidad, creo que
al final tu perspectiva hoy que te escucho, digo, sí es cierto. O sea, yo nunca lo había visto desde la oportunidad de verme del otro lado, ¿no? De la cancha, como verme mucho más fuerte, como a ti te ha tocado en esta experiencia, ¿no? Entonces me encanta cómo lo ves, Ujú. porque no todos lo podemos ver así. O sea, creo que es un acto de transformar la vulnerabilidad y verla desde otro ángulo, ¿no? Ujú. Entonces, creo que para mí la vulnerabilidad, justo, ¿no? Es como, el otro día escuchaba que es una característica de los seres humanos, todos somos Ujú. vulnerables y es este lado humano, este lado sensible que todos tenemos y que al final, pues evidentemente, inevitablemente, ¿no? Vivimos con él porque es nuestro lado sensible, nuestro lado eh, Vulnerable. ajá, sí, que nos hace quebrarnos, ¿no? Ujú. Entonces, a mí creo que me ha costado mucho trabajo conectar con mi lado vulnerable. O sea, bueno, por supuesto, cuando la vida te pone ahí, pues ya te chingaste. O sea, no hay forma de moverte. Que creo que es tu situación de hace 2 años, ¿no? O Ujú. sea, la muerte de Chris o la muerte de alguien, pues inevitablemente la tenemos que vivir. Pero creo que un poco como yo lo pensaba era que todas estas situaciones que a mí me hacen sentir vulnerada, yo prefiero esconderlas. ¿Cómo qué, por ejemplo? Tan simple como un estado de ánimo, ¿no? Ok. Por ejemplo, hace un par de meses, no es, bueno, estoy segura que fue por diciembre, pero no estoy segura las fechas, pues, o sea, estoy segura que era empezando diciembre. Tuve un mal momento, ¿no? Como un momento de crisis, de ansiedad, no le estaba pasando bien. Siento que me llené de trabajo, de responsabilidades, de cosas como de mucho trabajo, pero no solo me refiero al trabajo laboral, ¿no? O sea, hay Ujú. muchas cosas por hacer. Tuve un par de días mal, de crisis, y me cuesta mucho trabajo verme vulnerable. O sea, sentirme vulnerable, porque además, hoy que no estoy en la crisis, Ujú. lo puedo decir con estas palabras, pero cuando estoy en la crisis me cuesta mucho trabajo ese proceso. O sea, todos podemos sentir que no podemos en la vida, en los días, pues. Ujú. En la cotidiana. Ajá, claro, pero en ese momento, cuando yo estoy vulnerable, cuando estoy en una crisis, cuando caigo en un mal momento, me cuesta mucho trabajo verme vulnerable. Es más, me cuesta mucho trabajo reconocerme a mí misma dentro de la vulnerabilidad. O sea, puedo verme y decir, ¿qué te pasa? O sea, hasta me enojo conmigo misma porque estoy en un momento vulnerable. Cuando eso es lo más humano del mundo. Ujú. Y te digo, me sé la teoría, pues, o sea, ahorita lo digo de una forma, pues, tan natural como lo es. Pero cuando yo me vi en ese momento, hace unos meses, me costó muchos días aceptarlo, no luchar contra esa vulnerabilidad y ese mal momento que tenía y bueno, empezar a organizar ese desorden mental que traía, ¿no? Me refiero a ese desacomodo Sí. de ideas, Ujú. este, pero me cuesta mucho trabajo verme. Pero en ese momento sí lo observaste. En ese momento me cuesta mucho trabajo, pero afortunadamente la terapia pues siempre ha sido mi herramienta. Y ya me había pasado otras veces, ¿no? Obviamente, porque pues, es un tema que trabajas. Ujú. Pero en esta última crisis puedo decir que es donde más me he dado cuenta que me castigo mucho por ser vulnerable, ¿sabes? O sea, o que en mis momentos de vulnerabilidad los juzgo un montón. Y entonces por eso digo que me cuesta tanto trabajo conectar con la vulnerabilidad, con mi vulnerabilidad, por Y en supuesto. esa ocasión que, por ejemplo, lo observaste más que en otras ocasiones, una vez que lo observaste, ¿cómo te sentiste? Creo que ya al final de la crisis, ¿no? Al final de los días, que yo creo que duró como 2 semanas, o sea, si me extendí según yo, normalmente es como un día que estoy mal y ya está, y al otro día, Continúas. ajá. Ujú. Esta vez me tardé porque fue profunda, porque me sentía muy triste, ¿no? O sea, hubo ahí muchas emociones mezcladas. La verdad es que afortunadamente Gerardo es un súper espejo para mí, ¿no? Me ayuda mucho en esos momentos, me ayudó mucho en ese momento, la terapia me ayudó mucho.
Y al final de los días, cuando empecé de nuevo a retomar mis días, pero además eran como un poco de vacaciones, porque era diciembre, bueno, pues fue diciembre, ¿no? O sea, conecté con mi familia, con mis amigos, con mis amigas, y entonces fue como, como este apapachito al alma que yo no pido y que siempre necesito. O sea, por eso te digo, me cuesta mucho trabajo conectar. Me di cuenta en esa crisis que tengo que pedir ayuda cuando la necesite, pero me cuesta mucho trabajo verme vulnerable, o sea, reconocerme y decir, güey, hoy no puedes, ya está, ve y pide un abrazo, ve y pide ayuda, ve y llora con tu amiga. Esas cosas me cuestan mucho trabajo darme esos permisos, Ok. ¿sabes? O sea, sentirme vulnerable y vivir esta vulnerabilidad abiertamente y libremente como cualquier persona merece hacerlo. A mí en lo particular, y por eso les decía, es un tema que trabajo de forma constante, me cuesta mucho, o sea, me hace mirarme con unos ojos de debilidad que he ido en la vida y en la terapia he venido queriendo transformar eso. O sea, la vulnerabilidad toda mi vida la había relacionado con la debilidad, Ok, ¿no? qué Con, interesante. híjole, es que verme llorando y tirada en la cama y sin ganas de O nada. sea, aún como una etiqueta de no puedo. Ajá, sí, qué débil, qué ridícula. La gente tiene allá afuera 850 problemas más graves que los tuyos, minimizando, ¿no? O sea, Ujú. invalidando. Sí, justo como esta etiqueta de debilucha, Ok. que te digo, o sea, he tratado de transformar incluso mi propio discurso interno de decir, también se vale ser débil. O sea, si incluso débil es la palabra que quieres dejar, débil también se Sí, vale. porque te la identificas la vulnerabilidad con Uh-huh. eso. Ajá, sí, 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 sí. Ujú. Sí, por eso te digo, ha sido y es un tema, y te digo, o sea, conectar con mi vulnerabilidad, evidentemente con la vulnerabilidad de otro, pues es mi trabajo. Claro que me gusta, claro que sé llevarlos ahí, claro que la respeto, que empatizo, que con mucho amor les recibo su vulnerabilidad y me cuesta mucho trabajo ser amorosa con la mía. Entonces, es un trabajo bien complicado. A mí me gusta hablar de cómo la vulnerabilidad nos hace ser humanos, ¿no? O Ujú. sea, en esta última crisis, que creo que le aprendí mucho, pues, bueno, a todos les he aprendido, pero como que siento que te dan enseñanzas con un poquito distintas, ¿no? Ujú. En esta última siento que mucho de lo que me repetía es, soy humana y puedo no poder, ¿no? O sea, se vale no poder hoy. Eh, soy un ser humano y se vale que hoy no quiera hacer cosas. Y creo que hoy me gustaría justo eso, o sea, dejar el mensaje así, como somos seres humanos, todos somos vulnerables, hay momentos más vulnerables que otros. Ujú. La vulnerabilidad o estar en un momento vulnerable nos muestra nuestras fortalezas, pero sobre todo, y creo que es lo que a mí me pasa, no es necesario entenderlo en ese momento. Sí, creo que tomando esta palabra que dices de no entenderlo en ese momento, creo que es desde donde viene el aprendizaje. Eh, a consecuencia de esta pérdida, yo me he tenido que ir muy atrás, no solamente en el tema de la terapia, sino en el tema de detener y observar Uh -huh. a esta parte de la infancia, esta parte de la juventud, adolescencia, Sí, ¿no? de tu vida en De la general. vida en Uh -huh. general. Y entonces pude observar que, evidentemente, como todos, tenemos problemas, pérdidas, crisis, etcétera, ¿no? Y entonces creo que la vida como tal, cuando ya es el momento de morir, de partir, de Uh trascender, -huh. es como una graduación de vida, ¿no? O sea, esa es tu graduación. Y entonces, para llegar a esa graduación, necesitas pasar como ciertas pruebas, exámenes, ¿no? Como ir cambiando de nivel. En el tema de la vulnerabilidad, creo que desde muy pequeña hubo momentos en el que me sentía vulnerable. Hablándote desde observar un pleito entre mis papás, era un momento en el que yo me reconocía como una persona vulnerable. Evidentemente, eso lo descubrí apenas, no en ese momento, ¿no? Claro. Y entonces súmale eventos y eventos y eventos. Creo que fueron ese camino para llegar por ahora a este examen
de semestre, ¿no? Ujú. Este examen fue, tienes que pasar la prueba de la muerte de Christopher, Claro. ¿no? Y creo que viene esta parte de la vulnerabilidad, esta parte de la resiliencia, pero también esta parte de la compasión. Mm. La vulnerabilidad a mí me ha enseñado que tengo que ser compasiva conmigo. Y la compasión, entiéndase, no como esto de darme de lástima, Lástima, claro, sí, sí, sí. sino esta parte de abrazar Ujú. el dolor, de abrazar la vulnerabilidad, de abrazar que en ese momento no puedes continuar, que necesitas detenerte. Y entonces me doy cuenta que todas esas fueron enseñanzas que sumaron un aprendizaje para hoy poder estar hablando de esto, Claro. ¿no? Pero yo no sé si más adelante las pruebas que la vida me ponga sirvan esto que he vivido para vencer o para atravesar esa prueba que venga. Ujú. Sin embargo, yo lo veo, siempre voy a verlo como una oportunidad. Ahora está la oportunidad de que entonces, a partir de esta pérdida, que ha sido de lo más fuerte que me ha tocado vivir hasta ahora, pueda yo extraer lo que necesite para lo que venga más adelante. Ujú, Y ujú. creo que el tema de la compasión eh, ha sido eso que más me ha costado trabajo ver, porque justo como tú dices, es que hay personas que les va peor que a ti, hay personas que viven con una enfermedad súper complicada. Sí, sí, o sea, hay personas que están en una situación peor que la mía, pero yo no puedo desvalorizar lo que a mí me está pasando. A mí me está doliendo en este momento y tengo que observarlo. Claro. A ti te está pasando otra cosa, tu chamba es observarlo, Ujú, ¿no? ujú, Porque yo tampoco soy responsable de las experiencias que la vida te ha puesto. ujú, De lo que sí soy responsable es que si la vida me pregunta, yo le respondo. ujú. ¿Desde dónde le respondo? Desde lo que estoy aprendiendo, desde cómo elijo eh, dar esa respuesta, desde un papel de víctima, porque creo que muchas veces nos ponemos en el papel de víctima porque nos sentimos vulnerables e incluso el discurso empieza a cambiar, ¿no? Es que ¿por qué a mí? Es que ¿por qué eh, no sé, mil como palabras que podríamos poner, ¿no? Pero entonces si te sales de ese papel de víctima, eh, cambia tu discurso, cambia tu pensamiento, cambia tu forma de actuar. Y entonces ya no solamente es sentirte vulnerable, sino es, ok, ya pasó este desmadre, ahora, ¿cómo puedo? Sí, a lo mejor se va a escuchar como un poco interesado, ¿no? Pero ahora, ¿cómo puedo obtener yo un beneficio de este desmadre? Ujú, ujú. O sea, ya me chingaste, ahora yo quiero extraer algo de aquí, Claro, le quiero ¿no? encontrar algo Le bueno a quiero encontrar esto. algo bueno o Ujú, algún aprendizaje y entonces es justo darle esta vuelta de, pues bueno, se formó parte de un aprendizaje, me hizo más fuerte, más valiosa, más empoderada, porque ujú. yo creo que también no solamente puedes emprender desde una parte de un negocio, emprender en el camino de la vida, esto parte con vulnerabilidad, esto parte con eh, compasión, esto parte con estos papeles de víctima o no en los que nos encasillamos muchas veces. Entonces, emprender en eso también es echarte un clavado en algo desconocido. Claro. Y es parte de la vida, Y es pues. parte de O la sea, vida. creo que esto que estás diciendo justo es eso. O sea, la vida trae todas esas cosas y quizá ya es nuestra chamba tomarlas, aprenderlas, ¿no? Y luego avanzar, Ujú. como dices. O sea, sí, sí, me encanta eso. Creo que un poco el origen, ¿no? De la manera en la que nos relacionamos con la vulnerabilidad viene de cómo nos relacionamos con nuestras emociones, ¿no? Si de forma compasiva, que creo que es algo que me gusta mucho que dijiste, que relacionarnos desde ahí, me parece que todos deberíamos de hacerlo, pero nadie nos enseñó, Sí, ¿no? Y entonces nos toca ir descubriendo con nuestros recursos y con nuestras herramientas desde un papel no victimizado
pero sí validando, o sea, es complicado, ¿no? O Es sea, que es como todo al mismo tiempo. O sea, sí, al mismo tiempo es ir atravesando esta crisis de vulnerabilidad, pero al mismo tiempo es como ir aprendiendo y al mismo tiempo es como ir tomando acción y al mismo tiempo vas viendo el resultado y, ujú, sabes, como que la corona es como, ah, ya lo entendí, ajá, ¿no? exacto, o sea, ni siquiera ganaste nada. Sí, no. Bueno, sí, La experiencia sí, y espiritualmente sí, y personalmente en cuanto a características, pero sí, o sea, creo que son como varias cosas en el mismo proceso que me gusta, como lo dijiste, con la compasión te ha acompañado y evidentemente te ha permitido sentir lo que has sentido en tu proceso de duelo, que me parece de las cosas que más deberíamos de saber los demás, ¿no? O sea, que yo puedo ver mi situación con compasión no significa, ¿no? Que no quiera cambiarla. claro. Significa que ahora mismo amorosamente acepto y recibo esta emoción, estas emociones, entendiendo que incluso me gusta decirles, compartirles a mis pacientes, por ejemplo, ponte una fecha, ¿no? Ponte una fecha límite de te sientes súper triste, en 2 días esta tristeza se va a ir, pero mientras vive la tristeza. Entonces, justo así, un poco quise hacerle, ¿no? Que Ujú. además me choca que luego me quiero terapia a mí misma. Luego me quiero dar mis propias estrategias y no funcionan. Este, bueno, sí funciona, pero no conmigo. No, no dándomelas Ajá. yo a yo. Pero a lo que me refiero es, sí creo que el proceso de vivir compasivamente todas las emociones es algo que tenemos que, como humanidad, aprender a hacerlo. Y entonces ya después tomar acción y entonces ya después, evidentemente, dejar mi papel a lo mejor victimizado, pero te digo, siempre validando y siempre atendiendo eso que siento, porque si no, entonces, justo creo que pasa lo que me pasa a veces. ¿Qué te digo? O sea, he ido aprendiendo a manejarlo Ujú. y creo que cada vez, no sé si lo hago mejor, no, no sé, no voy a decir Yo eso, creo pero que sí, yo creo que sí lo has hecho mejor cada vez que te levantas de una crisis o de una recaída. sí, o sea, pienso que más bien cada vez me conozco mejor Claro. en los momentos difíciles. Que, repito, todos tenemos momentos difíciles, pero me parece que más bien lo que me ha pasado es, siempre he tenido esta característica, ¿no? Y pensando un poco en mi niñez, de, ay, yo sé de súper madura, uy, no, lo entiende perfecto, ¿no? Yo sé de súper responsable. Siempre fui esta hija súper responsable, súper aplicada en todos lados y entonces poca oportunidad tuve de fallar, ¿no? Yo le Claro, decía, porque si no rompías con esa responsabilidad que ya te claro, habían dado. y con esa etiqueta que yo le decía a mi mamá, era una etiqueta positiva. Yo era una niña que mi mamá solía presumirme, ¿no? Presumir mis habilidades y mis Ujú. virtudes. Y eso me trajo una etiqueta, ¿no? La etiqueta de la responsable, la atenta, la cumplida, la. Pero esa etiqueta es un precio muy caro. Llegó a pesar. Claro, llegaba a pesar porque entonces yo no podía sacar 8, ¿no? O yo no podía fallar, o qué decepción. Que claro, sí podía, nomás que en mi mente No te de lo niña, podías permitir. yo decía, ¿cómo voy a hacer eso? Sí, yo soy la responsable, ¿no? O sea, todas estas características. Y eso en la vida adulta va pesando, porque entonces es raro que yo se queje de un problema, ¿no? O sea, con mis cercanos es raro que Como yo lo que hable de eso. mencionabas del carro, cuando te lo Ándale, robaron hace unos ándale, sí, episodios. sí, 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 sí. O sea, es raro que yo hable de mis problemas, o sí puedo hablar de ellos, pero que yo me queje o llore, Ujú. ya ni hablamos de llorar, pero que yo me queje, no. Y que yo llore, pues es otro nivel, ¿no? Ok, Y o sea, eso para mí es una conexión bastante íntima, como desnudarme, así me ok. siento. Entonces, sí creo que es algo que tú vas como transformando en tu mente con unos significados que te estorban. Absolutamente eso entendido. O sea, estas etiquetas que eran positivas, pues, o sea, tampoco quiero victimizarme en la postura de, ay, cuánto sufrí de niña. No, al contrario, la verdad me funcionó siempre, me hizo sentirme exitosa. Pero
los tenemos que cuestionar siempre, porque entonces pasa esto, que me enfrento a un momento vulnerable ¿Y y qué yo solita hago? me lo reprimo. Claro. Entonces, creo que un poco hoy, como mi reflexión es, mi vulnerabilidad es mía, pero la puedo compartir con la gente que me ama porque me ama. Y como me ama, me recibe con todo y esto, con todo y Claro. esta vulnerabilidad. Y yo sentía que no, pero, o sea, yo sentía como de, ay, qué chingados les voy a contar mis problemas, pues ni que ellos no tuvieran. Y entonces voy de nuevo a invalidar o a decir, tu problema no importa tanto, cuando, Porque tú sabes resolverlo. ajá, sí, ay, puedes, ¿no? Tú eres fregona. Y pues sí, las fregonas también lloramos y también nos sentimos debiluchas, como yo digo, que repito, o sea, no es esa la palabra correcta, pero en mi mente no sé por qué la relaciono un montón. Pero creo que mi reflexión todo el tiempo es, la vulnerabilidad me hace ser humana, primero que nada, ¿no? Si no Ujú. sería un robot. Y conocerla, descubrirla, ha sido para mí un camino distinto al de otros, pero eso me hace sentir cada vez más conectada conmigo y con los que amo. O sea, curiosamente, en lugar de acercarme a la gente, me aleja. Y, por ejemplo, o sea, estoy segura que a muchas de mis amigas les dejaba de contestar mensajes, pero yo estaba en un mal momento y decía, no voy a contestarle porque yo estoy en un mal momento, yo no le quiero, le voy a contestar grosero, mejor no le contesto. Claro, en lugar de decir, oye, güey, tengo un problema, ven y escúchame, eh, opté por esta opción que me parece que es la peor, Ujú. ¿no? Porque la vulnerabilidad justo creo que esa es una de sus bondades, que nos permite conectar con la gente y que el otro día estaba escuchando una meditación justo de la vulnerabilidad que les digo que normalmente La la trabajas. ejercito y decía, ¿no? La manera más profunda de conectar con la gente que amo es mostrándoles mi vulnerabilidad. Y yo decía, ay, güey, o sea, ahí voy, ¿no? Espérenme Ujú. tantito amigos y amigas y papás y pareja y todos, ¿no? Pero creo que de mi última crisis ahora es como de forma consciente intento todo el tiempo, bueno, no todo el tiempo, pero cada vez que hay una oportunidad, conectar con eso y compartirlo con alguien que yo creo que ese alguien lo va a recibir. Que vas a ver qué hacer con Claro, eso. por lo menos creo que escucharlo, ¿no? Ya está, ya es Ya es para estar mí ahí contigo, importante, claro, acompañándote. y es así, o sea, Ujú. todos aquellos que escuchen y digan, me, me identifico con Fer, ¿no? Que dentro de su vulnerabilidad o su momento vulnerable eh, se encontró resiliente y se encontró fuerte y encontró oportunidades después de un tiempo, ¿no? O Ujú. sea, no es como, ay, en chinga lo encontré y rápidamente salí. Es más, creo Sí, que o lo sea, haces como poco con a ganas de poco. repetirlo, no, gracias. Ah, sí. Así como, ya no, gracias. Estuvo interesante la Una sola vez experiencia, está bien. Sí, 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 pero sí. ya, o Sí, sea, estoy de acuerdo. párenle. Sí, sí, yo creo que sí. 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 Y los que se identifican como con quien le cuesta más conectar con sus emociones, que en este caso es conmigo, pues también, ¿no? O sea, yo sabes qué es lo que más he aprendido. No importa cuánto tiempo me tarde. Es que no hay prisa. Sí, o sea, eso es algo que he aprendido y no puedo creer que me lo tenga que repetir, pero no tengo que repetir. No tengo prisa en conectar con mis emociones. Sí, cada vez lo hago mejor, que es lo que deseo. Pero si luego la siguiente crisis me vuelve a costar un chingo de trabajo, ya está, no pasa nada. O sea, he tenido que venderme y que trabajar un montón este discurso de el tiempo que me cueste, no importa. Es que creo que va mucho de la mano con qué historia es la que te estás contando, Uh -huh. ¿no? O sea, qué historia cada vez que llega este estado de vulnerabilidad, qué historia te quieres contar. Claro. Ahorita que te estaba escuchando, me fui, o sea, me quedé pensando como en qué otra cosa me vino a regalar la vulnerabilidad, este estado tan complejo de vivir, Uh -huh. creo que también es la inspiración en otros. Eh,
me metí a un curso, a un diplomado de logoterapia, donde conocí, bueno, ya había leído su libro, el de Viktor Frankl, de El hombre en busca de sentido. Pero bueno, ya como tal un diplomado me permitió, porque yo lo que quería era respuestas, ¿no? Claro. Y entonces él se convirtió en esta inspiración, en este estado de vulnerabilidad. Okay. Porque entonces, al conocer su historia, al conocer todo lo que había él desarrollado en un campo de concentración, para mí era como esta inspiración de decir, ok, la pasó de la chingada, le mataron a sus papás, a su esposa y no sé qué tanto show, y él decía como, te pueden quitar todo, menos la libertad o sea, de pensar, ¿no? Y entonces yo decía, tengo la libertad de pensar cómo quiero atravesar esto. Y él ponía mucho el ejemplo, incluso lo dice en este libro, que había personas que ya no podían con esta situación de la guerra e iban y se aventaban en las mallas electrificadas. Y entonces yo me cuestionaba muchas veces, o sea, estoy a nada de poner una foto de él en mi altar y yo ya decirle abuelito, o sea, porque de verdad se convirtió él en esta inspiración de decir, es que si él pudo salir de eso, yo puedo, o sea, si yo reconozco en él esa fortaleza para salir de un campo de concentración, que eso no significa que haya sido sencillo o no. El punto es que salió, ¿sabes? Y todo lo que hizo, yo puedo salir de esto. Sí, en lugar de comparar, fue un referente. Fue un referente, fue ese repetir de, a ver, me quiero aventar a la malla y no poder más con esto, o mejor le sigo chingando, sigo trabajando de lo que me queda, de lo que sí tengo para poder salir de este campo de concentración que vivía, en el cual yo estaba en mi mente. Entonces creo que también este estado de vulnerabilidad me permitió encontrar ese referente para poder yo agarrarme, que pueden ser mil cosas, o sea, la religión, el ejercicio, lo que tú quieras. Para mí fue este señor, ¿no? O sea, para mí fue él el que muchas veces en las crisis me motivó a volver a levantarme. Wow, me gusta mucho, porque además, sí es cierto, fíjate que hoy que te escuchaba justo empezando el episodio, pensaba, su visión de Fer es lo que sí hay, como el vaso medio lleno. O medio vacío. Ajá, ¿no? Y me encanta que lo veas medio lleno, pues, o sea, Sí. es verdad No que siempre, ¿eh? Sí, a veces yo hoy, dije, está de la fregada, o sea, ¿qué onda? sí, qué asco. Sí, qué Sí, asco. sí. Sí, pero creo que al final, saliendo de la crisis, es lo que ves. Y eso es como importante decirlo. Normalizar las crisis, pues está bien, o sea, somos seres humanos y nos sentimos muy mal muchas veces en la vida y está bien y es normal y es válido y ya está, ¿no? Pero salir de eso, como podamos salir de eso, con los recursos que cada quien tengamos, creo que es otra de las cosas de las que casi no se habla porque normalmente nos obligamos a, ya, agradece. Échale ganas. Agradece todo lo que tienes, ¿no? Y entonces es como... Pero ya caemos como en ese positivismo enfermo de todo pensar que va a estar bien sí. Y que creo que también está muy de moda en las redes sociales como, no sé, todos tienen la capacidad de salir mágicamente. Sí. Y no, no es así. Es un positivismo mágico que no existe. No, no existe. O sea, no existe. Estoy segura que todas estas personas que comparten esta información sí. no han atravesado por ahí o lo están diciendo desde la falta de empatía. Eso me parece falta de empatía. O sea, me parece deshumanizado creer que este consejo o la forma en la que yo estoy saliendo es la solución, general, sí. ¿no? O sea, eso no es la verdad absoluta. Por eso, incluso por eso, pensamos en hacer este espacio. Que lleva ese nombre, ¿no? Sentir para entender. Sí. No necesariamente te tiene que pasar lo malo para que lo entiendas. Si tú empatizas con el otro, desde escucharlo, desde acompañarlo, ya lo estás sintiendo. O incluso contigo mismo puedes entendiendo que tu vida es individual y que el otro la va a vivir de otra forma, que mi vulnerabilidad no es igual que la tuya y ya está, y no estoy bien, ni estoy mal, ni nada, o sea, es más, al contrario, digo, no manches, qué chido que lo hiciste así, o sea, más bien es ampliar mi visión y ya está.
Sí, creo que el positivismo a mí me... Ay, a mí me enferma. Y me pone malas más cuando estoy mal. O sea, me ponen, casi los quiero ahorcar. Sí, porque es como, ay, claro, qué pendeja, ¿cómo no me di cuenta que se trata de echarle ganas? ¿No? Ay, no, entonces yo soy la Sí, tonta. ajá, o agradece todo en la vida. Porque, o sea, agradecer me parece otro episodio, o sea, sí me parece incluso que es poderoso. Pero cuando estás mal, ¿no? Mienta madre si quieres y quéjate y ya. Sí, pero ¿sabes qué? Ahí sí creo que difiere un poco porque justamente en los momentos de crisis, cuando tú agradeces, es cuando creo que empiezas a valorar lo que sí tienes. O sea, por ejemplo, e insisto, a lo mejor los voy a aburrir con este tema de las pérdidas y de los duelos, pero creo que es muy importante que lo hablemos, porque al principio, justo en este estado de vulnerabilidad, es como, es que Dios, el universo, la vida, me lo quitó, Ujú. ¿no? Como si un responsable hubiera de eso. O sea, es Ujú. como, tú me quitas algo que era mío, pero entonces si comienzas a agradecer el haberlo tenido, entonces Sí, cambia. cambia. Ujú. Sí, estoy de acuerdo con eso, pero también pienso que hay un Sí, punto. con medida, o sea, tampoco puedes pasar, gracias porque se murió, gracias porque Sí, me robaron el coche, ajá. gracias porque asaltaron mi casa, o Sí, sea, sí, sí. no. O sea, pienso que hay un punto de súfrele, ya llevas un rato sufriéndole, ahora sí, ¿no? Vamos a empezar a cambiar. O sea, como si todos tenemos chance de sufrir, ¿no? ¿Sabes? O sea, sí creo Pero que mira, así a contrarreloj, sí a contrarreloj, sí. pero de que apenas estás chillando y no, mijita, ya agradecele. No, es Es que es parte un del proceso, proceso. sí, A eso me refiero, pues, o sí. sea, sí, estoy de acuerdo que, por eso te decía, creo que es incluso otro capítulo, agradecer me parece poderosísimo. ¿Qué te parece que sea el próximo? El agradecimiento. Sí, o sea, creo que es, incluso cerebralmente me parece que causa cosas, ¿no? Sí. Pero te repito, o sea, agradecer desde el minuto uno me parecería una mentada de madre. No, porque ni siquiera lo entiendes. Exactamente. Entonces, O sea, sí necesitas pasar por el bache, exacto. caerte y, Gritar, ajá, o sea, vivirlo ajá, y después dices, ay, gracias, ¿no? exacto, exacto. Es Así. casi el proceso y no me puedo saltar el paso porque entonces el agradecimiento va a estar hueco. Siento que es así. O Es sea, como una materia seriada. O sea, no uno puedes, y dos, sí, o sea, no sí, puedes ir en matemáticas 3 sí. si no has pasado matemáticas 1. Bueno, yo no podría ir en ninguna, pero sí. O sea, Sí, pero sabes, es sí, como algo sí, así, no sí. puedes brincarte los Uno va con niveles. el otro, no Por hay mucho forma. que te pongan 1000 recursos, o sea, sí está bien, como lo decíamos en el episodio anterior de la sexualidad, que tengas esta información para integrarla, pero en este tema donde hablamos de la vulnerabilidad, puedes tener los recursos, pero sin integrarlos. ¿Por qué? Porque no tienen como ese canal de comunicación. O sea, el pensar que si crees lo creas, no va a impactar igual para todos. Y depende en qué ¿En qué nivel de situación? proceso estés. Sí. O sea, O sea, es así. si yo al día siguiente de velar a Christopher me hubieras dicho, si tú lo crees, lo creas, yo te hubiera dicho, ay, o sea, Por eso ¿sabes? te digo, o sea, O sea, ¿qué voy a creer? ¿En qué voy sí, a creer ahora? exactamente. O sea, sí creo que el agradecimiento y que todas estas cosas poderosas y de la mente sí son poderosas, pero no en todos los procesos. O sea, hay que respetar los procesos. Si Sí. estás en el proceso de quejarte y de vivir tu vulnerabilidad al máximo, vívela. Tiene un punto de fin y tiene una fecha de caducidad, sí, pero Y también responsabilidad. sí, Porque no porque estés en una crisis significa que vas a ofender al primero que se te cruce claro, enfrente, claro, ¿no? claro. O sea, creo que es una de las grandes cosas que tenemos que aprender de nosotros mismos, ¿no? De conocer mi vulnerabilidad me permite tomar mi tiempo, ¿no? Aislada. Porque si no, Luego pobre del que tengas compartirlo, enfrente, o sea, claro. le vas a reclamar hasta por qué no te pasó la servilleta. Sí, seguramente sí, Sí, ¿no? a mí me ha Entonces, pasado muchas veces. Ay, qué triste. Una disculpa pública una disculpita. a todos los que se han cruzado frente a mí cuando estoy en una crisis. Yo no sé si quiero disculpar. Es mi No, sí, proceso y todavía no me quiero hacer me responsable. aman, así que, no, sí creo
Si en algún momento me ha pasado, creo que te disculpas, pero si no, pues ya agárrenlas de aquí. Agárrenlas de Fer. Ya dijo mucho. Pero bueno, sí creo que, regresando un poco al punto, la vulnerabilidad es un tema individual como todos los temas. Uh-huh. Cada quien la vive como se ha relacionado con sus emociones, que me parece que es una de las cosas Es que creo que es la importantes. base, ¿eh? Las emociones son nuestra base de todas nuestras incluso relaciones. Uh-huh. Y creo que partiendo de ahí, entonces podemos empezar a transformar. Y pues soy terapeuta y pues creo en el cambio, ¿no? Entonces creo que todos podemos cambiar o redefinir o reconstruir estos términos y estos significados de cómo vamos viviendo las cosas. Entonces, pues bueno, la invitación es esa, que ustedes también lo hagan, que ustedes se pregunten cómo lo están viviendo, si eso les acomoda y si no, construirlo de nuevo, porque esa es una de las grandes oportunidades que tenemos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos, nos vemos la próxima semana. Bye Hasta bye. pronto.